Buenas noches, bienvenidos a República o Caos una vez más. Los grupos de delincuentes existen desde que la humanidad tiene sociedades organizadas, desde que existen ciudades, pueblos, países, naciones. Hoy vamos a hablar de el secuestro. El secuestro en Paraguay no es una actividad delictiva como el robo de bancos. Los paraguayos en general somos personas muy pacíficas, personas muy honestas. El paraguayo en general es generoso, es solidario, quiere trabajar. Pero en los últimos 30 años, 25 años, en Paraguay se ha venido instalando una ola filosófica de ir contra los que tienen, porque eso es una injusticia, que otros tengan y unos no, o unos tengan y otros no, dependiendo de quién sea el que está contando la historia. Paraguay, a inicio del 2000, hubo un secuestro que nos llamó la atención a todos, el secuestro de la señora de Bernardi. Felizmente la señora fue recuperada con vida. Pero entendimos allí que había un grupo de paraguayos que quería organizar un grupo ideológicamente motivado, políticamente motivado, para tomar el poder por la fuerza, por las armas, subvertir nuestra paz. Luego vino el secuestro muy triste de Cecilia Cubas, con el desenlace que todos conocemos. Luego más adelante vinieron algunos secuestros con fines extorsivos y luego sí se instaló el EPP, el supuesto ejército del pueblo paraguayo, y sus ramificaciones que hasta hoy están en el norte. Recientemente secuestraron y hoy todavía no sabemos qué pasó con un ex vicepresidente de la República, el doctor Denis. Ya hacen 10 meses. Y lo que de alguna manera llamó la atención es que hace poquito secuestraron a un joven trabajador en su propio campo, Jorge Ríos, un chico que era de Ciudad del Este, que estaba en su estancia. Lo secuestraron, pidieron el rescate y antes de una semana fue encontrado muerto, ajusticiado por sus captores. ¿Qué está pasando en Paraguay? ¿Qué enferma está nuestra sociedad para que lleguemos a esto? Para que haya políticos que estén diciendo que ellos no apoyan estas actividades, pero sí apoyan que grupos de derechos humanos vayan a cerciorarse de que los criminales tengan derechos. Nos gustaría un grupo político que sea cada vez más grande, que juegue a favor de los derechos de las víctimas. Entonces, el fenómeno de los grupos organizados criminales no es nuevo en la región. En Argentina, donde está Nico Wiñaski, durante el tiempo de los militares, sobre todo, en los 70, 80, hubo una guerra sucia, hubo daño colateral de todos lados, y hubo grupos armados que secuestraban con fines políticos y también extorsivos. Argentina hoy no tiene un grupo terrorista en el monte, pero tal vez tiene una delincuencia muy sofisticada. Con esta introducción les cuento que vamos a tener esta noche a un oficial de policía, tal vez un destacadísimo oficial de policía, el comisario Nimio Cardoso. Él está a cargo del Departamento de Antisecuestros, que es la unidad de inteligencia más importante que tiene la Policía Nacional y tal vez nuestras fuerzas públicas. Con él vamos a hablar de lo que está ocurriendo en Paraguay y cómo vamos a vencer a estos criminales. Pero antes vamos con Nico Wiñaski en Buenos Aires. Nico, queremos que nos cuente cómo está el crimen organizado en la Argentina. Me da la impresión que el crimen organizado en la Argentina hoy se sofisticó muchísimo y se parece muchísimo a la Nueva York de los Corleones. Buenas noches a todos y obviamente a vos, Gustavo, a todo Paraguay. Muy interesante lo que contás en el monólogo. Efectivamente, en la Argentina, en la década de 70, en la dictadura, y antes también hubo una industria del secuestro de parte de los movimientos de lucha armada, de la guerrilla,
que fueron muy importantes, tanto que el mayor secuestro o el secuestro por el que se pagó la mayor cantidad de plata de los que se tenga registro en la historia del mundo ocurrió aquí. Montonero secuestró a los hermanos Born, empresarios muy importantes aún hoy en la Argentina, y pagaron 60 millones de dólares por su liberación. Hoy en la Argentina, como también mencionabas, no hay una agrupación que tome las armas como está pasando en Uruguay, o que use o intente usar la violencia para generar o llegar al poder, salvo focos muy puntuales y sin tanto, digamos, influencia, pero con mucho impacto en la Patagonia Argentina, en el sur del país, donde hay cada vez más tomas de terrenos con violencia, agresión, incluso a una gobernadora de Río Negro, de parte de quienes dicen ser comunidades mapuches, aborígenes. Los lugareños del lugar, los lugareños, perdón, dicen que esas agrupaciones en realidad no son mapuches originales. Los propios mapuches de siempre también lo mencionan. Eso está vinculado a una especie de guerrilla que llega desde Chile, que se llama Resistencia Ancestral Mapuche, y que planea generar una especie de nueva Argentina donde el Estado no tiene ningún tipo de función y directamente no existe. Esto, hay un avance, es menor, no es como en Chile, donde la rama o agrupaciones de este estilo, violentas, muy violentas, actuaron con mayor intensidad, pero está creciendo de vuelta. Más allá de eso, la inseguridad es tema total, y tal vez la primera preocupación en los sondeos de las encuestas de opinión. Y lo que está ocurriendo en la Argentina es que la delincuencia se sofisticó, sobre todo por el narcotráfico, que sí creció muchísimo en la Argentina, muchísimo. Tanto es así que hay especie de, no de cárteles al estilo colombiano, pero sí agrupaciones armadas con mucho poder de fuego, mucho despliegue territorial y contactos con la política en la ciudad de Rosario, en Santa Fe, una de las ciudades más importantes de la Argentina, porque tiene el puerto por donde pasan buena parte de las exportaciones del agro. Y un solo ejemplo, a ver, de estas nuevas bandas. Hace pocos días, una de estas bandas tomó o asaltó una cárcel con ametralladoras, rompiendo el cerco de la cárcel para liberar a un narco que fue liberado. O sea, atacaron la cárcel y lo lograron. Después, en el día a día, en la calle, la violencia es cada vez mayor, hay mucha más marginalidad y, se sofisticó para determinados delitos. Por ejemplo, ya no es seguro como antes en Argentina vivir lo que se llama aquí los country, los barrios cerrados. Hay bandas que se dedican a asaltar puntualmente determinadas casas dentro de estos barrios cerrados, que tienen seguridad, pero igualmente entran, cometen delitos, cometen heridos de bala. Y bueno, en la calle, también debido a la devaluación del peso, porque el dólar está a un precio altísimo, casi récord en la Argentina, la delincuencia se va obviamente modificando para tratar de obtener más beneficios. Hay también un nuevo enemigo que es invisible, que son los ciberataques, que son especies de robos incluso a compañías. Muchas de las mayores compañías de la Argentina recibieron en los últimos 2 años ataques cibernéticos, donde se secuestraba paradójicamente el material, el software de esa empresa con datos de los clientes, y se pedía rescate desde la deep web, esa web donde no hay control. Eso también está pasando, pero en la calle hay cada vez más violencia. Es muy triste la inseguridad, los casos son muy violentos y todos los días hay muchas muertes de policías a los que matan no por estar vestidos con el uniforme y repeler algún ataque, sino porque viven en barrios de conurbano bonaerense o en la capital y son asaltados sin que el asaltante sepa que es policía. El tema de los secuestros también después siguió en democracia en la Argentina, y hubo un presidente que pasó muchos días secuestrado y fue parte de su experiencia de vida, y siempre contó cómo eso modificó su modo de vivir, y fue Mauricio Macri, ¿no? Mauricio Macri fue secuestrado durante los 90, durante mucho tiempo,
ahí se determinó y se detectó que quienes lo secuestraban eran también policías. Eso es algo que vos decías, hacías mención a los Corleone. En la Argentina no existe la mafia como tal, aunque se detectó que está la Drangheta, la mafia italiana, una de los calabreses, perdón. También, obviamente, la mafia siciliana está en el país, incluso vinculado al narcotráfico, está preso en el país el químico regional del Chapo Guzmán, que fue detenido en su momento cuando se descubrió que estaba transportando o había elaborado un sistema para transformar la cocaína en polvo, en cocaína líquida. Se esperó, investigándolo sin que él lo sepa, que se haga un traslado de 2 toneladas de cocaína líquida hacia México, que después de vuelta se transformaba en polvo, y se lo detuvo. Está preso en una cárcel en la Argentina y se detectó que desde esa cárcel en algún momento habló con el Chapo Guzmán. El tema del narcotráfico es casi imparable, tanto es así que también hace pocas semanas pasó por la hidrovía, por el río Paraná, que ustedes bien conocen, se detuvo en la aduana de la Argentina y siguió de largo hacia Europa un barco con bandera panameña, pero que ya tenía antecedentes en la Argentina, que no se revisó bien y que terminó siendo la vía para el mayor transporte de cocaína y decomiso de la historia de Europa. De Europa. Esto pasó en un puerto también con un seguimiento que se hizo sin que los narcotraficantes lo sepan, pero el barco estuvo detenido en la aduana de Buenos Aires y nadie lo revisó, o tal vez había cómplices. La mezcla entre política y crimen organizado, lamentablemente por el narcotráfico, es cada vez mayor. Y hubo un secuestro muy también emblemático durante el primer gobierno de los Kirchner, que fue el de un joven Bloomberg, que cuando se lo estaba por rescatar terminó asesinado. Eso generó una movilización muy masiva y el cambio de leyes de los códigos penales en la Argentina y los procedimientos. Aún así, cada tanto sigue habiendo secuestros porque los delincuentes quieren dinero en efectivo, los pesos no valen tanto y quieren dólares, y bueno, ese es un sistema que se sigue utilizando. No tenemos mafia, pero tenemos policías, no todos, la gran mayoría son esto, que se dedica, digamos, a los mismos trabajos en convivencia con los delincuentes, o como se dice acá en un juego de chicos, son poliladrons. Saludos para todos, y cuando termine todo esto, si es que termina, va a terminar la pandemia, espero estar ahí. Vamos entonces a recibir al invitado de esta noche, el comisario Nimio Cardoso. Él es jefe de la unidad antisecuestros de nuestra Policía Nacional. Evidentemente, él sabe muchísimo más de lo que nosotros vamos a conseguir entresacar, pero es parte de su trabajo contarnos lo que puede y guardarse lo que no puede para que menos delincuentes anden dando vuelta por nuestro querido país. Comisario, buenas noches, un gusto tenerte con nosotros. Buenas noches, Gustavo. Muchas gracias por la invitación. Un gusto. Estamos acá, COVID, no hay problema porque hay la distancia, ya está medida, te puedes sacar la máscara y te sentís más cómodo. Muchas gracias. Y bueno, ya estamos vacunados por lo menos y lo que tuvimos COVID. Dicen que ya estamos... Yo también ya tuve COVID y como dije, creo que aquí una noche es una experiencia que no se la deseo a nadie porque es un poco incómodo. Sí. Bueno, tema, ¿cómo empezar con este tema? Yo creo que filosóficamente la seguridad del ciudadano es la esencia del Estado. Si vos me decís de todos los roles del Estado, educación es muy importante, salud es muy importante, justicia,
pero seguridad es la madre de todas las batallas. Entonces, personalmente siento que la sensación de inseguridad en estos últimos años ha crecido. Yo no sé si hay cifras porque no las he visto, porque no las vemos. En segundo lugar, como tu rol es un rol que tiene un tema esencial dentro de todo el concepto de seguridad, que es secuestro. Secuestro es probablemente uno de esos crímenes más terribles que hay, porque le sacás a un individuo, le tenés fuera de su ambiente, contra su voluntad por supuesto, y normalmente lo haces con un fin político, o para sacarle plata a la familia, o por algún otro fin. En los 70, en los 80, los grupos, digamos, ideologizados políticamente conformaron bandas criminales que secuestraba a gente notoria, ya SUP, y pedía rescate o no con fines políticos. Después, eso se acabó en el resto de nuestros países vecinos. Creo que hay todavía secuestro express a montones en Brasil. Y entró a Paraguay. Entró al Paraguay con lo que es la semilla del EPP, la señora de Bernardi, después Cecilia Cubas. Nosotros conocemos lastimosamente el desenlace de Cecilia. Aparte es mi prima hermana, yo sufrí muchísimo el caso de Cecilia. Y después vinieron otros eventos y ahora el último en esta lista es este pobre chico que estaba en su estancia en la zona de Puenteciño, ¿verdad? Jorge Ríos. Entonces, ¿qué es lo que vino desarrollándose en Paraguay en el tema del secuestro? Mi sensación es que el secuestro con fines de plata se dio una o dos veces en los últimos 15 años. Creo que el último fue el de la señora Liseche. Entonces, ¿qué está pasando hoy? ¿Por qué el EPP, que secuestraba y en algunos casos tocaba plata y después no entregaba, sigue con esa técnica ya de supeo, esa estrategia? ¿Qué es lo que busca este tema del chico Jorge Ríos? ¿Tiene alguna motivación? Ya se sabe cuál es la motivación, porque hubo en entredichos de que fue los narcos, de que fue el ACA, de que fueron delincuentes comunes. ¿Cómo podemos? Vos tenés probablemente un cúmulo de experiencia de N años de servicio y dentro de una línea de inteligencia, básicamente. Contale a la gente cómo es este tema del secuestro. ¿Por qué no podemos nosotros dar con el EPP todavía para aniquilarlos, para contrarrestarlos, para llevarlos ante la justicia? Todo eso te queremos preguntar hoy, porque tantas cosas se escuchan, pero es tan difícil entender lo que pasa como ciudadano común porque se escuchan tantas cosas. Entonces decidimos esta noche tenerte aquí. Gracias por tu amabilidad. Yo les dije antes a los televidentes que muchas cosas no nos vas a poder decir, y las cosas que no nos decís son por prudencia, porque todavía está en curso un montón de procesos de investigación. Así que buenas noches y contanos cómo se vino desarrollando esta historia desde lo que es Patria Libre, luego EPP, ahora ya están divididos. ¿Qué pasó con el tema del señor Denis? La ciudadanía todavía está expectante. Van a ser 10 meses, o ya hizo 10 meses, creo, del secuestro del señor Denis. Sí, Gustavo, antes de nada, el agradecido por el espacio soy yo, en nombre de la Policía Nacional y en mío propio como encargado de la unidad antisecuestro. Y la introducción que hiciste me parece sumamente acertada, en el sentido de que la seguridad hoy día es transversal a todos los procesos de gobierno. Y hablar de algún ejemplo en donde algún país apostó realmente a la lucha frontal contra grupos criminales y el secuestro es el gobierno de Colombia, que a nosotros nos ayudó muchísimo. El plan de gobierno del expresidente Álvaro Uribe Vélez, y siempre le comento y hago un chivo gratuito porque creo que ustedes también le trajeron en más de una oportunidad al presidente Álvaro Uribe. Él escribe un libro que se llama No hay causa perdida. Es un libro de su autobiografía, en donde él enfoca toda la historia política suya y cómo él llegó a ser un presidente y uno de los presidentes más importantes en Latinoamérica, ¿verdad? Y todo su plan de gobierno se basó en la seguridad. Cuando Colombia
en vez de tener 20 estándares para que se lo pueda considerar un Estado fallido, Colombia estaba por encima de los 40. Cuando él asume, dice, mi gobierno se va a enfocar a lo que es la seguridad de todos los habitantes de Colombia. Y en ese sentido, creo que él enseñó y revolucionó mucho lo que era la lucha contra el secuestro. Colombia, antes de que asuma el presidente Uribe, cuando asumió el presidente Uribe, tenía 3.000 secuestros activos. Después de todo ese proceso... Quiere decir, tenía 3.000 personas secuestradas. Sí, así mismo, en un año. Ese fue el proceso de 3.000. Hoy día creo que están con un poco menos de 90. O sea, ese proceso en donde ellos dijeron, el secuestro es un fenómeno. Colombia es la única policía que tiene la escuela de antisecuestro y antiextorsión en el mundo. No hay otra escuela de antisecuestro en el mundo. Donde vos estuviste, participaste y te nutriste. Sí, así mismo. O sea, yo prácticamente me debo al gobierno colombiano todo lo que nosotros, como unidad antisecuestro, lo tenemos ahora y lo tenemos desarrollado. Una unidad antisecuestro que aprendió muchísimo en este tiempo de tener el 100% de los casos de secuestros aclarados por fuera de lo que es la lucha contra el terrorismo de EPP, ACA o ML, ¿verdad? Lastimosamente tenemos a 3 paraguayos secuestrados hoy día, que justamente es el secuestro que generó el EPP, el ML, y una noticia no muy grata que es lo de Jorge Ríos, ¿verdad? Entonces eso es como una introducción, ya que me ayudaste un poco a dar esa visión de lo que es la seguridad a nivel gobierno hoy día, ¿verdad? Yo creo que un país va a tener un desarrollo socioeconómico cuando se le pueda dar la seguridad, no solo la seguridad física, sino también la seguridad jurídica. Esta seguridad va muy de la mano, va siempre concatenado, porque si nosotros los encargados de la seguridad podemos generar esa sensación de seguridad a todos y cada uno de los habitantes del Paraguay, nosotros creo que podemos llegar a ser inclusive la Suiza de Sudamérica, como se dice. Pero bueno, me trae acá hablar de secuestros. Secuestros para mí es una cuestión apasionante porque realmente yo veo el secuestro como uno de los hechos más desdeñables. Toda aquella persona que pudo haber sido secuestrada queda prácticamente marcada en su vida. Un momento dado en donde uno no sabe si va a poder volver a abrazar a sus familiares o va a ser el último día que va a poder estar respirando. Como dijiste, Gustavo, habernos entrevistado con los familiares de Cecilia, me tocó inclusive en estos últimos tiempos hablar mucho con la señora Mirta, y el dolor, después de tantos tiempos, eso no vamos a poder nunca nosotros los organismos de seguridad, ni un ser humano poder suplir ese dolor que tiene. Y de la manera en cómo la mataron, ¿verdad? O sea, es un hecho sumamente desdeñable. María Edith, nos toca trabajar muy de cerca con el senador Zavala, que fue uno de los primeros casos de secuestros ya como organización terrorista, como grupo armado organizado, el EPP. Y bueno, en el mundo este tipo de grupos terroristas se nutren de dos formas para poder llevar su lucha: el terrorismo o sea, el secuestro o el pago de impuestos, la extorsión, en otras palabras. Y lo que hizo el EPP fue... El impuesto revolucionario. Así mismo. El impuesto revolucionario es una figura que en nuestra región se conoce por Colombia. Así mismo. Donde en la zona que ellos decían, esta es la zona de las FARC, aquí el que quiere trabajar nos tiene que pagar a nosotros tanto y no le va a pasar nada. Vamos a hablar también de eso porque yo siento que está ocurriendo en el norte, pero eso vamos a hablar después, no te quiero interrumpir, pero quería explicarle a la población de que estos grupos criminales se nutren de plata a través de acciones concretas, tipo el secuestro, y de acciones del día a día de la extorsión a todos los vecinos de la zona. Al más rico le cobran más plata y al más pobre seguramente le dan algo de comer, entonces son populares. Así mismo, Gustavo, le diste justamente, me acordaste la explicación. Y sobre lo que fue la evolución del secuestro. Nosotros, como Paraguay, como organismo de seguridad, cuando apareció el secuestro el primer secuestro de la familia de Bernardi, que realmente fue para nosotros un hecho que como organismo de seguridad nos tomó muy desprevenido, porque Paraguay nunca ni se imaginó ni avisorábamos que este fenómeno del secuestro podía arrancar. Hubo uno allá por los 70 sí, con el señor Duncan, así mismo, este es el primer caso de empresario británico que estaba aquí. Claro, fue el primer caso, pero bueno, eran otras épocas y las técnicas investigativas eran de otra manera
Y las motivaciones eran diferentes. Así mismo. Políticamente no era un secuestro político el del señor Duncan. Así mismo. Después tuvimos varios que fueron de organizaciones criminales. En Ciudad del Este, la banda de Valdecir Piñeiro, ¿verdad? Que fueron secuestros de bandas criminales enfocadas especialmente. Ellos encontraron un nicho de negocio en donde el secuestro después iba a ser muy lucrativo por gente que de repente se manejaban en otras áreas no muy legales, ¿verdad? Después tuvimos acá el caso Amin Riquelme, también que me tocó esclarecer, pero que también no prosperó. Y eso también, Gustavo, tenemos que hablar bien de los organismos de seguridad, tanto policía como fiscalía. Los secuestros de grupos criminales que se realizaron en la capital, o en el departamento central, generalmente fueron desalentados por la rapidez o porque el 100% de los responsables quedaron a cargo de la justicia. Eso también tenemos que resaltar porque nos ayudó bastante, ¿verdad? Yendo otra vez a lo de Cecilia, lo de la familia de Bernardi, quiero decir. Cuando llega la familia de Bernardi, es realizada justamente por adeptos de este grupo Patria Libre, que era un grupo que ellos mismos La semilla del EPP. A la gente, hay cosas que vos no vas a poder decir porque vos estás bajo el servicio de la patria y sos una institución no deliberante, o sea, sos parte de una institución no deliberante y no podés decir, pero yo sí puedo decir, Patria Libre es la semilla del EPP, eso está claro. Y yo creo que tenemos que dividir la historia de los secuestros de estos grupos terroristas en dos momentos importantes en la historia. El momento que lo que estabas diciendo, cuando ellos estaban dentro de esa aglutinación política, y lo que es el 1 de marzo, cuando se encuentran unos documentos en Ihuiratí y en otros campamentos en donde ellos se lanzan como un grupo armado organizado, que es la caracterización que se le da a nivel internacional a estos grupos terroristas, que justamente se identifican por tener uniforme, por utilizar un cierto tipo de armas, por tener o intentar manejar cierto espacio territorial, que son unas características que nos lanzan los organismos internacionales. Ellos se arroparon en esa área y empezaron a desarrollar justamente aquellos casos de secuestro. Tenemos que nosotros identificar al EPP como el primer grupo terrorista dentro del territorio paraguayo en donde tienen el know-how, como le dicen, o tienen la capacidad de secuestrar el tiempo que ellos quieran. Eso tenemos que ser claros nosotros. No es que tengamos limitaciones, pero siempre, una vez que ocurre el secuestro, lo primero que nosotros vamos a hacer es precautelar la vida del secuestrado. Y no siempre la vida del secuestrado depende de los organismos de seguridad. Las estadísticas dicen que 90% de la vida o la muerte del secuestrado depende de quién secuestró. Imagínense, hoy día secuestrar a una persona en el monte, caminar, puede venir una víbora, o si una persona es alérgica, o miles de reacciones que pueden tener. Ese momento, la vida o la muerte depende de quién lo secuestró. Nosotros peleamos con el 10% en caso de que haya negociación, en caso de que podamos ubicar y en caso de que podamos hacer o intentar hacer un rescate, ¿verdad? Ese es apenas el 10% está a favor nuestro. Bueno, cuando empieza a realizar EPP como grupo terrorista los secuestros de Listrom y del senador Zavala, ellos también fueron evolucionando en el manejo de las negociaciones. A ver, hablábamos antes fuera de cámara, no te quiero interrumpir, pero creo que es fundamental. Las FARC, que son el grupo criminal probablemente más importante de América Latina del siglo pasado y también de este, le prestó asesoramiento pagado al EPP para poder perfeccionar esto que está diciendo el comisario. Mira, es más. No es que el EPP se despertó un día y dijo, ahora ya sabemos hacer todo. No, no. Vengan nuestros amigos de Colombia, amigos ideológicos, que en realidad no son amigos, plata. Sí mismo. Por plata le enseñaron a los del EPP a ser más sofisticados en sus incursiones y en mantener a los secuestrados. Un caso importante, y te agradezco que me hayas dado la oportunidad. Creo que la teleaudiencia puede recordar la Operación Fénix. Es una operación lanzada por el gobierno colombiano, una operación conjunta Policía Nacional, Fuerzas Militares en territorio ecuatoriano que fue muy criticado en su momento. Recuerdo. Esa Operación Fénix, donde cae abatido Raúl Reyes, el número 3 del secretariado de las FARC, ayudó a que los elementos incautados en ese campamento, gracias al trabajo que lo hizo la Interpol en Colombia, pudo vincular justamente lo que usted está diciendo.
Colombia, por medio de sus integrantes o integrantes de las FARC, asesoró y se identificaron correos y se identificaron cartas que se enviaran entre la gente de Paraguay con la gente de FARC Colombia. Recuerdo, salió en los diarios, o sea, hubo amplia difusión sobre eso. Así mismo, y eso es justamente cuando, o sea, de hecho que nosotros cuando ocurrió lo de la señora de Bernardi y lo de Cecilia, cuando decidimos tomar un modelo, porque tenemos que tener en cuenta, yo creo que en ninguna instancia hoy día en el mundo globalizado uno puede inventar o traer algo nuevo. Yo creo que desde que se descubrió la rueda todo es mucho más fácil. Y yo creo que Paraguay es muy bien, es muy bueno también copiando lo bueno y lo malo en el mundo. Entonces nosotros decidimos adoptar un modelo operacional de la lucha contra el secuestro y la extorsión. Cuando nosotros, y eso es un análisis que lo hace cualquier institución, cualquier empresa, de ver cómo podemos nosotros luchar o cómo podemos entrar en ese negocio, empezamos a realizar un análisis de todos los factores que generaban el caso de los secuestros en Paraguay. Y al ver que el gen, la esencia de este grupo venía de FARC, entonces tuvimos que tomarnos el tiempo de decirle a Colombia, necesitamos que ustedes nos ayuden. Vamos y a ver quién tiene el antídoto. Así mismo. ¿Por qué traerle a otro gobierno o a otras instituciones? Siempre nos decían, tráiganle bueno, por no decirle, a otras potencias en el mundo, a los americanos, a los israelíes o a otra gente. Lo que pasa es que la casuística es muy diferente. Entonces, traer a gente para que pueda improvisar y empezar a desarrollar algo donde ellos ni conocían, sí, tal vez íbamos a tardar. Nosotros agradecemos realmente al gobierno colombiano de que ellos nos hayan venido a enseñar a caminar. Si bien seguramente hay ciertas peculiaridades, pero por la cultura nuestra, en un 70-80% nosotros pudimos luchar contra este grupo gracias al apoyo de ellos, porque ellos como ya estaban un poco más avanzados, sabían un paso adelante cuál era el paso que iban a seguir la gente de este grupo terrorista. Te cambio, pero no dentro de la gran... medio se sabe casi todo lo de antes, pero este caso del chico Ríos, ¿qué ocurrió ahí? ¿Quién lo secuestra? ¿Por qué lo secuestran? ¿Y por qué si era por plata no le dieron tiempo que sea la familia a llevar la plata? Bueno, para poder entrar, estamos hablando del EPP. El EPP, como dijimos, es la única organización terrorista que tiene la capacidad de poder tener a su secuestrado el tiempo que quiera, negociar y poder liberarlo con vida. De eso hablamos nosotros, de todo el tema de los secuestros de los menonitas y de otra gente en el norte. Las FARC, es decir, el EPP en su momento se divide por unas cuestiones de liderazgo. Se desprende del EPP Alejandro Ramos con su señora, sus dos hijos, algunos hermanos Bernal Maíz, y funda el movimiento terrorista Ejército Mariscal López. El Ejército Mariscal López tuvo, y ellos fueron quienes secuestraron a Félix Urbieta. Hasta hoy día no tenemos información del señor Félix Urbieta. Fue el único hecho de secuestro realizado por ese grupo terrorista. Un tiempo después se desprende por indisciplinado del EPP un grupo de terroristas y se desprende algunos hermanos Bernal Maíz del Ejército Mariscal López y crea el ACA, la Agrupación Campesina Armada EP. El ACA pasó por varios golpes importantes. En el periodo anterior, en una operación que lanzamos con fuerzas militares, cayeron abatidos 8 integrantes del APA. Fue una de las operaciones más exitosas en la historia contra el terrorismo. ¿Por qué? Porque prácticamente el ACA queda extinto. 8 terroristas abatidos. Nosotros en ese momento dijimos, el ACA dejó de existir, el ACA terminó. El ACA se vuelve a rejuntar después de la muerte de sus líderes y comienzan a especializarse en el pago, en el cobro de impuestos revolucionarios. El ACA, la fortaleza y como ellos sobrevivían era con el pago de impuestos revolucionarios. El año antepasado, en una operación que lideramos también, cae abatida Leticia Jara Larrea, hermana de otro de los líderes, y exactamente un año y un mes después cae abatido su hermano, alias Tibitá. Y entonces nosotros dijimos, bueno, el ACA con esto prácticamente quedó extinta por segunda vez. Sabíamos que quedó Alfredo Jara Larrea y que un hermano suyo que estaba viviendo en Argentina volvió, se juntó al grupo terrorista
Hugo con él. Entonces, bueno, 2 personas no podrían hacer, o sea, podrían hacer... Quédate ahí. Y para la audiencia, estamos en que el AK 2 veces ya revivió. Acuérdense de esto cuando vamos a tener que ir a un corte porque así son los tiempos en televisión. Antes de ir al corte, yo les quiero recordar a todos nuestros televidentes sobre Ecovita. Ecovita es el paraíso de Paraguay en Nueva Italia. No dejen de conocerlo, no dejen de pensar en tener una propiedad allí para vivir o para pasar un fin de semana en un lugar con actividades al aire libre, hermoso, con una gran laguna, con un muy buen restaurante. Un lugar para toda la familia. En el Zócalo tienen la información sobre Ecovita. No dejen de conocerlo. Volvemos a República o Caos. Ustedes saben que se está lanzando ahora una nueva SUV, una camioneta todoterreno, la All New Rexton, la más sofisticada, la más avanzada en tecnología en todo el mercado de Paraguay. Yo les recomiendo que la prueben, van a quedar enamorados. Agenden su test drive, su testeo al teléfono que aparece en el Zócalo y van a experimentar un nuevo nivel de comodidad, de tecnología, de potencia que probablemente les va a sorprender. Comisario, nos habíamos quedado en que el AK había casi sido eliminado una vez, casi sido eliminado una segunda vez, y usted nos estaba contando que cómo era posible que quedaban 2 y ahí tuvimos que ir al corte. Así que te reintegro el micrófono. Bueno, realmente en menos prácticamente un año, el AK, después de haber sido, quedaron 2 integrantes, se volvió a rejuntar. Y yo siempre le digo, bueno, la delincuencia, la criminalidad y el terrorismo es como la culebra. Uno le corta la cola y sigue, o sea, se sigue reagrupando, ¿verdad? Entonces, empezaron a aparecer este año en una operación terrorista en quema de una estancia San Jorge en la zona de Arroyito. Nos llamó la atención realmente, tantos los exámenes balísticos nos decían que podía haber sido el AK. Los testigos empezamos a trabajar, le identificamos a 2, habían 4, habían 6, y de ese tiempo ahora hicieron más de 10 acciones, dentro de los cuales, en un caso de la estancia San Jorge, al norte mismo, en Puenteciño, ellos van y matan a un ciudadano brasilero, a una ciudadana brasilera cae herida, y en ese momento dijeron que le secuestraron a una mujer brasilera. No cerraban poco los dichos de la testigo, pero en esa ocasión, sin que nosotros sepamos, ellos ya tenían las intenciones de secuestrar. Lo que sí tenemos que aclarar es que el AK, durante toda la época que funcionó el AK, nunca realizaron un caso de secuestro. Ellos, como le dijimos, eran especialistas en el cobro de impuestos revolucionarios. Nos llamó la atención porque no tenían la capacidad de hacerlo, hasta que aparece el caso de Jorge Ríos. Cuando aparece el caso de Jorge Ríos, nosotros inmediatamente llegamos a la estancia. Nosotros realmente nos enteramos por los medios de prensa, porque tampoco ni los familiares nos comunicaron. Eso fue, creo yo, también un mal manejo en el sentido de que mucha gente sabía la carta y sabía las condiciones del pago que se le exigía en ese momento, ¿verdad? Trabajamos bastante, tuvimos muy buena apertura de la familia, tuvimos todo el tiempo acompañando a la familia, especialistas nuestras en técnicas de negociación y administración de fuentes humanas. Tuvimos nosotros la primicia de la comunicación y la prueba de vida. ¿Cuál es el problema? Que justamente eso aparece de un número que la mamá la vez pasada ya lo dio a conocer, así que no va a ser nada de que no esté ya a conocimiento de la gente. La negociación se hace desde un teléfono brasilero, desde un WhatsApp, lo que dificultó evidentemente nosotros tratar de poder llegar a de dónde se estaba haciendo la negociación. Tuvimos el apoyo de la Policía Federal Brasilera en un tiempo récord y gracias a nuestros analistas en señales pudimos tener un área determinada, pero ese área determinada teníamos una duda. Era el territorio paraguayo y el territorio brasilero. El río Apa es un río hoy día que no es navegable por la bajante que estamos en la sequía y es un río bastante angosto, o sea, uno lo puede pasar caminando. Un arroyo grande. Sí, un arroyo grande. Entonces, eso fue la duda. La familia realmente, el día que recibió la negociación, o sea, recibió las recomendaciones para el pago, la familia no tenía el dinero.
la familia, la fiscalía, aplicando la ley especial de antisecuestro, bloquea todas las cuentas. ¿Por qué lo matan? Eso O es sea, una duda. ¿cuál es la...? No se sabe. Gustavo, yo te puedo decir, y en honor a la verdad, tenemos varias hipótesis, pero hasta ahora no nos cierra por qué la muerte de Jorge. O sea, A lo mejor se le reveló, se quiso escapar. claro. Es joven, era joven, Nosotros tenemos varias hipótesis, varias variables que estamos analizando, ¿verdad? Puede ser, era un producto, se le acortaba el tiempo, no tenían capacidad de estar mucho tiempo, logística, entonces, o vio que se le acercó vamos a asumir que sea eso. Sí. O no tenían capacidad logística para tenerlo. Te muestra la sangre fría Sí. y te diría yo el salvajismo de estos tipos, que si alguien no lo podés tener, soltalo. No, lo liquidaron. Así Entonces, mismo. yo creo que el recuento de cómo se desarrolla, quiénes están haciendo, está más o menos claro. En televisión es imposible en un programa hablar de todo. Pero la ciudadanía debe estar queriendo saber, bueno, ¿y cuándo es lo que vamos a gritar el gol de que le vamos a agarrar a estos tipos? Entonces, yo creo que todo Paraguay está detrás de ustedes. Yo soy un convencido de que nuestras fuerzas públicas tienen que tener más presencia, tenemos que darles más recursos, tenemos que exigirles cada vez más, pero sobre todo más inteligencia, más no sé cómo decirlo, nos podemos ir con la gente y decir, ¿por qué no meten 10.000 soldados ahí? Porque no se combate así. Fútbol no se juega con más de 11 jugadores. Entonces, ¿qué le podés decir a la ciudadanía sobre lo que está ocurriendo? Mi sensación es que hay una mezcla de diosa y pantera en el norte. Primero, por lo que vos decís, 3 grupos armados. Uno que evidentemente, por venganza de sus niñas, secuestró al expresidente Denis. Ojalá esté vivo todavía. Pero sí tienen la logística para sostener vivo a la gente. La agrupación Mariscal López, que está medio quieta, y el ACA, que por lo que vos decís, cada uno encontró su nicho ahí. Así mismo. Vamos a cobrarle plata a los muchachos y de eso vamos a vivir. Y evidentemente sos un joven, no hay oportunidad de trabajo, y decís, bueno, yo voy a vivir bien siendo del ACA. Entonces, ¿cómo hacemos nosotros para que esos grupos que medio se mimetizan con los narcos y con los que cultivan marihuana, que por lo que yo siento va a llegar un momento en que el espacio va a ser demasiado chico para todos ahí, ¿cómo aprovechamos nosotros esa circunstancia para eliminarlos? Eliminarlos para mí no es ir a fusilarlos. Si hay un enfrentamiento, bueno, las fuerzas públicas tienen que defenderse. Pero para mí lo ideal sería que estén todos en la cárcel. Totalmente. Mira, Gustavo, yo creo que eso es el deseo de todos. Es un deseo mío que esto pueda darse la vuelta a la página y podamos nosotros, como organismo de seguridad, poder ofrecer a cada uno de los paraguayos que viven en esa zona seguridad. Mira, haciendo un análisis de lo que fue el manual de Verate, el EPP hoy, de acuerdo a su proyección política y estratégica, tenía que estar prácticamente en todos los departamentos del norte, con un grupo armado de más de 50 personas. El EPP el año pasado perdió el 32% de su fuerza efectiva en armas. El grupo terrorista prácticamente en un 35% perdió su fuerza en el sentido de los abatidos y los capturados. No es el resultado que nosotros queríamos, nosotros queremos un poco más allá, pero hago mías las palabras de un ex jefe mío. Cuando empezamos y atacábamos y recibíamos todos los días, no sé si recordás que inclusive en la zona de Cruzo y Hierro la policía no podía salir, tenía que poner chaleco por los parabrisas, era un momento bastante difícil. Y decía un ex jefe mío, por un día que no tengamos una novedad, un secuestro, una extorsión, es un día ganado. Yo creo que la Fuerza de Tarea Conjunta en ese sentido no está llegando a lo que nosotros queremos, pero tampoco fuimos lo que éramos antes. Y otra cuestión, a veces dice, pero son 20 tipos locos. Y Colombia, el éxito que tuvo en las operaciones beta, que eran de bombardeos, o operaciones militares, en donde se enfrentaban con columnas y morían 20, morían 30, era porque justamente las columnas terroristas eran de más de 100 hombres. Entrar en el monte a buscar células de 5 personas o 6 personas en extensiones territoriales de 100, 200 o 1000 hectáreas, se vuelve un poco más difícil. Y lastimosamente tenemos limitaciones estratégicas. O sea, hubiéramos nosotros en este momento darnos cuenta de que sí hay algunas soluciones estratégicas a nivel mundial,
que utilizan los organismos de seguridad, no solo policía, sino policía, militares. Tenemos, por ejemplo, algunos drones que utilizan otros gobiernos, que no solo es uso exclusivo de la policía ni los militares, también lo utiliza la aduana, también lo utiliza organismos contra el narcotráfico, que nos pueden ayudar a tener una visión nocturna, ver de noche y poder seguir las cosas que pasan de noche. Nosotros tenemos limitaciones que no son solo ahora, que lastimosamente no se pudieron cumplir en mucho tiempo, que son que nosotros no tenemos capacidad de vuelo nocturno. ¿Por? O sea, no tenemos, las aeronaves nuestras no están en condiciones de poder hacer vuelos nocturnos. Es una solución. Claro, o sea, la tiene solución que haber, existe. No sé, más plata, se trae la aeronave de Ahora Estados Unidos. el gobierno de Taiwán donó y tenemos 4 helicópteros que están en condiciones de hacer vuelo nocturno. Tenemos más de 6 pilotos egresados de la Escuela de Pilotos de Colombia que tienen esa capacidad. Estamos desarrollando. Lastimosamente, como le dije, las capacidades nos entregan hoy y llegar al 100% del uso de esas capacidades dentro de tiene 5 años. Así mismo. Pero, a ver, yo creo que tenemos que mirar el partido, es como fútbol. Bueno, nos metimos goles que sean pero Como los que va a meter logramos, Olimpia. pero logramos que ellos por lo menos no pasen más el mediocampo. Nos patean fuerte, nos golpean. Sobre todo la moral. Yo creo que la moral de los paraguayos cada vez que hay una falla, hay una refriega donde salen heridos miembros de las fuerzas públicas y ellos se corren de vuelta, es como, qué pio lo que hacen. Ese es como el famoso, ¿cómo Pio va a agarrar el arco si todo el día se entrena para meter gol y chuta allá otra vez el penal? Y bueno, esas son las cosas que nuestras fuerzas públicas tal vez nos deban a la ciudadanía, pero yo no tengo ninguna duda que lo están intentando y lo están intentando con muchísima honestidad. Siempre hay excepciones en todo. Así que siempre va a haber un Pecané que mete gol en contra a propósito. Tenemos que ir al corte y vamos a seguir con esta interesantísima entrevista con el comisario Nimio Cardoso. Volvemos a República o Caos. Estamos con el comisario Nimio Cardoso. Él es el jefe de la unidad antisecuestro de la Policía Nacional. Pero como los secuestros se dieron muchísimo con los grupos organizados criminales que están en el norte, estamos hablando también del desarrollo y de cómo tenemos que enfrentar esta lucha todos juntos, porque ellos son la punta de lanza de todos los paraguayos. Los paraguayos somos seres que amamos la paz, somos trabajadores, somos generosos, somos solidarios. Nosotros no nos peleamos si nos hace falta. Entonces a nosotros los paraguayos nos está molestando que durante mucho tiempo estamos en conflicto, no le estamos pudiendo agarrar del cuello a esta gente y traerlos ante la justicia. Pero yo le quiero pedir al comisario que nos cuente lo que nos puede contar, porque la gente cree que las FTC están ahí en su cuartel y engrasan ahí sus armas y de vez en cuando salen a hacer una patrulla, y yo sé que no es así. Yo sé que están cuidando estancias, yo sé que están haciendo infiltración, yo sé que están haciendo inteligencia. Y este es un caso en que vos tenés un grupo reducido, porque no puede ser grande, para cubrir Concepción, Amambay y San Pedro. No es un territorio norte de San Pedro, no es un territorio chico el que se está cubriendo, pero nosotros, comisario, y usted sabe, y sus camaradas y los camaradas de las Fuerzas Armadas en general, ¿verdad? Que están viendo, la ciudadanía quiere resultados. Así mismo. Yo tengo en mi cabeza el desfile de la victoria del Mariscal Estigarribia con ese arco sobre Mariscal López. El día que ustedes, las fuerzas públicas, nos liberen de esta lacra, ustedes van a ser aplaudidos en la avenida Mariscal López. Pero hay que hacerlo. ¿Qué nos falta? Me ha gustado. Yo creo que la misión nuestra es esa. Yo estoy muy esperanzado. Hace 2 años estamos abrazando esta guerra. Tuvimos la confianza del comando institucional de ponernos al frente de esta unidad que es la que prácticamente lidera toda la parte de inteligencia e investigaciones de la lucha contra los grupos terroristas. Yo creo que hoy día estamos con un cúmulo de información importante. Nosotros creemos que vamos a hacer una afectación muy importante en la estructura de estos grupos criminales. Pero bueno, a veces yo siempre le digo a la gente, lastimosamente, entre el Cronos y el Kairos, nosotros manejamos el Cronos, no el Kairos. Y estos grupos terroristas manejan el Kairos. O
sea, el tiempo de ellos no es nuestro tiempo y nosotros nos mantenemos por unos tiempos que lastimosamente nos exige la propia sociedad y nos exigen todos. O sea, yo no puedo estar toda una vida tratando de darle el resultado si es que no lo estoy dando, ¿verdad? Y nosotros en ese sentido creemos, y mi compromiso con la sociedad, con todos los habitantes de este territorio paraguayo, es que estamos bien. Estamos bien. Yo creo que en el transcurso, por lo menos antes de fin de año, vamos a tratar de dar una afectación importante a estos grupos terroristas, o por lo menos a uno de ellos. Y bueno, el año pasado cerramos con muy buenos números, este año no nos está yendo bien, esa es la verdad. Como te dije, los números estadísticos nos dicen que llegamos casi al 30% de afectación a este grupo. Y no solo, lo importante es que no solo vamos a ser criticados por haberle matado a este grupo terrorista. Por primera vez en la historia se le agarró con vida a la hermana de la líder política y el comandante armado del grupo de PP. Laura Villalba Ayala cayó detenida y como dice, se le dio las garantías que nos exige la Constitución porque ella se entregó, ella hoy día está a cargo de la justicia. Los médicos dijeron que en ningún momento dado se sobrepasó en todo este proceso de la captura de ella, ¿verdad? Y bueno, pero así también los ejemplos son claros, Esteban Marín López, los hermanos Argüello. Pero es difícil este tema porque si ustedes llegan a montar una emboscada exitosa, los van a acusar de delitos de lesa humanidad y de atentar contra los derechos humanos de los bandidos de andar por el monte. Pero cuando ellos les hacen un atentado o le tienden una trampa a ustedes, es una operación legítima porque ellos son los que están defendiendo de alguna manera al pueblo. Así mismo. Entonces, es una guerra desigual, pero que hay que pelearla con las reglas de la hipocresía de la política actual. Gustavo, mira. Digo yo, vos no dijiste No, eso. mira, la guerra contra el terrorismo no se lleva solamente en el campo de batalla. También tiene mucho que ver en la parte legal y tiene mucho que ver en la cuestión propagandística. Yo creo que los grupos terroristas manejan muy bien la cuestión propagandística y tienen sus redes de aliados estratégicos, no solo en el territorio paraguayo. Nosotros estamos siendo denunciados a nivel internacional por la muerte de las niñas. Como que nosotros somos culpables de que las niñas hayan estado en un campamento, en una zona campamentaria, portando armas. Todo el mundo conoce lo que es el follaje del monte paraguayo. Vos ves a alguien con uniforme para ir del otro lado y vos tenés que descubrir a 400 metros si es niña, niño, grande, chico. Entonces, esas son las hipocresías de los que políticamente les apoyan y de los que políticamente utilizan estas cosas para ir en contra del gobierno. Vamos a ser sinceros, yo aquí en esta pantalla soy uno de los críticos más fuertes a algunas cosas que considero que este gobierno está haciendo muy mal y nos está dañando a los paraguayos. Pero cuando se trata de estas cosas tenemos que ponernos todo la albirroja. Tenemos que ir al último corte y vamos a venir con las conclusiones de esta hermosa entrevista. Último bloque de República o Caos con el comisario Nimio Cardoso. Se nos fue la noche, me encantaría poder tener 10 horas para poder aprender más, conocer más, aprovechar toda la carrera del comisario y en su nombre todos sus camaradas, ¿verdad? Porque detrás de esto hay N figuras que nadie conoce y que tal vez nadie va a conocer porque así tiene que ser. Se me quedan algunas conclusiones. En primer lugar, esta es una cruzada nacional. La eliminación de los grupos armados en el norte es una prioridad nacional porque va a traer paz y va a traer muchísima más inversión al norte. Creo que la hipocresía política de algunos partidos políticos y algunas figuras políticas de ubicarse detrás de la pantalla de los derechos humanos es antipatriota. El derecho humano tenía que tener Jorge Ríos, tenía que tener Cecilia Cubas, pero esos grupos sutilmente nunca lo están cuando eso ocurre. Imagínense que el ex obispo Lugo decía que él no estaba enterado del secuestro de Cecilia Cubas. Y era, como que Paraguay esté en un mundial más o menos la noticia. Esas hipocresías son las que nos hacen daño a los paraguayos. Tendríamos que debatir sobre temas de yo quiero hacer así, yo quiero hacer así. Pero en las cosas que son esenciales para nuestra paraguayidad no podemos estar divididos. Comisario, yo te agradezco, te entrego las pantallas, tus conclusiones, tu saludo a toda una ciudadanía que
que le sigue teniendo fe. Le sigue teniendo muchísima fe a nuestras fuerzas públicas, porque en la realidad el paraguayo sabe que si ustedes no están ahí, nos van a comer vivos los otros. Mira, antes que nada, Gustavo, nuevamente, en nombre de todos los hombres y mujeres del Departamento Antisecuestro y lo que tenemos abrazando esta lucha con la guerra contra el terrorismo, muchísimas gracias por este espacio. Realmente soy yo quien hubiera querido que se pueda extender más para poder seguir hablando de esto que nos apasiona y sobre todo las cosas que todos los paraguayos que están prendidos ahora puedan saber esta cuestión. Hay muchas cosas que quedaron en el tintero, ojalá en algún momento dado podamos volver a hablar, pero el compromiso nuestro, el compromiso de todos los que estamos peleando esta guerra es de que el terrorismo va a acabar en Paraguay. Paraguay no puede, siendo un país próspero, un país que tiene mucho futuro, venir a ahuyentar inversión extranjera. Nacional, ¿vos crees que los dueños de la estancia del norte se van a su estancia? Así no mismo, se van más. Así mismo. La gente que está allá, que nos llama, y hay gente que decide no irse por el temor. Para nosotros es una pérdida eso, es una pérdida porque detrás de esa gente hay mucha gente que es beneficiada en ese lugar. Nos estaban comentando, es más, los familiares de Jorge Río, y yo, no, nosotros no volvemos a venir. Y la gente que se ponía a llorar porque ellos le estaban ayudando a muchísimos vecinos de la zona a trabajar en varios lugares donde ellos estaban teniendo desarrollo. En la esencia, lo que ellos quieren es que las zonas estén liberadas, cada vez más liberadas, cada vez más a merced de ellos, cada vez más ellos en sintonía con los narcos y tener su propio mini estado ahí. Bueno, estamos con el fin del programa. Tengo que agradecer como siempre a C9N, nuestra casa televisiva, a nuestros auspiciantes. Cada vez que nuestros auspiciantes nos dicen que están contentos, que sus clientes les dicen que están bien asociados con Rock, nosotros nos ponemos contentos. Y por supuesto a nuestro equipo aquí, los campeones del mundo, los mejores de la televisión paraguaya. Muchas gracias, hasta la próxima, que Dios nos bendiga a todos.